sí. ¿Qué tal, Carla? Muy bien, Tengo 20 en unirme. muy bien. Sí, ya están entrando varias chicas, ¿Y cómo veo personas, eso? falta, Una, dos. sí. Bueno, buenas noches a todos. Está la doctora Carla Llorente aquí con nosotros. En un ratito se contacta eh, Julie y empezamos con el live. Vamos a esperar. A ver, Carla, ¿te parece si esperamos unos 5 minutos? Sí, todavía falta unos 5 minutos más o menos para que sean las 7. Acá está. Aquí está. Listo. Y ya, justo está Julie por unirse. Ahora sí. Hola, aquí estoy. Sí, ahora sí. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Julie? Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, chicos. Ay, ¿Qué pasó? estaba acá moviendo esto y se me está cambiando. Sí. Bueno, yo creo que igual ya empezó a grabar. No. No sé cómo hacer para que empiece a grabar. O sea, yo creo que ya está transmitiendo. Incluso creo que ya hay personas viéndonos. Sí, 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 la ya verdad hay sí. personas que están conectadas, ya empezaron a unirse varias personas. Y acá estoy mandando tu link para las personas que están acá en los grupos y no Ah, se nos perfecto. pierdan. Sí, Bueno, también está diciendo igual, que son 5 o 4 para las 7 y damos unos 3 minutos, ¿te parece? dale, igual a todas las personas que se están uniendo en este momento, las saludamos. Buenas noches ya, desde Colombia y Perú ya es tarde. Ya son casi las 7. Entonces, sí, vamos a dar unos 2 minuticos más para que se Sí. vayan uniendo, para empezar ya a charlar más a fondo del tema planteado hoy, que es precisamente las preguntas y respuestas relacionadas con la cistitis, pero asociado a todos los problemas de piso pélvico a nivel ginecológico. Hay varias preguntas que hicieron algunas chicas por el WhatsApp con las que podríamos comenzar. Igual las invito a que por medio del chat ustedes vayan comentando, vayan preguntando si se sienten identificadas con alguna temática en particular. Y para eso está la doctora Carla Llorente, a quien le doy la bienvenida a este live y le agradezco estar colaborándonos con Mm, este live de hoy. Nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. En verdad, agradezco esta oportunidad y bueno, vamos a conversar del tema con las chicas, a ver cómo nos informamos todos y de paso aprendemos, ¿no? Siempre aprendiendo las experiencias de las mismas pacientes. Claro que sí, Carla, te agradezco mucho. Y bueno, el doctor Renzo Nervi, como siempre, el colaborador que está aquí presente para todas. Entonces, pues nada, los saludamos también. Gracias, Julie. No, es súper lindo el día porque Carla es una gran amiga, es una gran profesional, una excelente ginecóloga y bueno, da la casualidad que es casi una experta justo en este tema, así que qué mejor que podamos aprender todos de ella lo que vamos a preguntar, ¿no? Claro que sí, igual ya hay varias chicas. Estoy mirando acá. eh,
me están preguntando y bueno, igual son las Gracias, 7, Blanca. igual va a quedar grabado y pues nada, pues creo que lo importante es empezar, ¿no? Sí, yo creo que sí, Julie. Ok, entonces, como introducción, chicas, pues, y algo que sí me gustaría que la doctora Carla nos explique un poco más, porque hay mucha confusión en los términos, los diagnósticos, eh, y en relación con qué implica todo lo que es piso pélvico, ¿no? Porque a veces pensamos que las dolencias solo son en vejiga, sobre todo las chicas que hemos tenido diagnósticos de síndrome de vejiga dolorosa, o cistitis intersticial o trigonitis. Y nos olvidamos que tenemos otras áreas, incluidos los genitales, el recto, el colon, que posiblemente también están muy asociados con síntomas. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poquito qué incluye el tema del piso pélvico a nivel biológico u orgánico. No sé cómo decirlo. Bueno, si estamos hablando de manera anatómica, incluye todos los músculos que están a nivel del periné, sí, incluido pues la zona vaginal, la pared anterior, la pared posterior de la vagina y obviamente la zona vesical y la zona uretral, ¿no? Entonces, en general y en relación específicamente con las pacientes que tienen cistitis intersticial, eh, por sobre todas las cosas tienen como una reacción, digamos que exagerada de la inervación y de la transmisión del dolor. Y puede haber una reacción cruzada de esta información, por lo que, por lo que ellas de repente no pueden identificar muy bien dónde está el dolor, ¿no? Puede haber dolor a nivel uterino, que puede verse reflejado a nivel de vejiga, o por el contrario, a nivel también vesical, que puede verse reflejado a nivel pélvico. Por eso es que estas pacientes tienen ese tipo de dolor, ¿no? Son también diagnosticadas de dolor pélvico crónico. Efectivamente, gracias, doctora. Y bueno, algo aquí que nos confunde a todas es si debemos consultar con un ginecólogo experto en piso pélvico, además de la consulta del urólogo especializado. De todas maneras, sí. Bueno, hay que tener en cuenta que el diagnóstico de cistitis intersticial es un diagnóstico de exclusión o de descarte. Entonces, la mayoría de pacientes siempre terminan teniendo una historia de múltiples manejos de infecciones del tracto urinario sin tener un urocultivo positivo, manejo de antibiótico, digamos, de manera recurrente, ¿no? Lo que puede favorecer al cambio de la flora vaginal, terminan haciendo infecciones genitales y también por el mismo, digamos que la misma exacerbación de la fibra nerviosa, empiezan a hacer vulvodinias. Entonces, siempre es importante tener la opinión de un ginecólogo especializado en la zona de piso pélvico y que tenga conocimiento acerca del dolor pélvico crónico para que puedan tener una orientación los pacientes de manera, digamos que más direccionada y saber a dónde llegar. De repente tener un diagnóstico un poquito más pronto, sin tener un manejo de larga data y sin llegar a un diagnóstico claro en ellas, ¿no? Bueno, y aquí le pregunto al doctor Renzo, precisamente todas las chicas, generalmente cuando empezamos con los síntomas, consultamos al urólogo, ¿cierto? En mi experiencia personal, el urólogo nunca me dijo, oye, tienes que ir donde un ginecólogo, porque además ya presentaba un dolor generalizado en el piso pélvico, nunca me remitió. Yo consulté al ginecólogo un año y medio después de los síntomas, ¿sí? Efectivamente, al año y medio había mejorado un porcentaje, pero el dolor empezó a variar de zonas. Y precisamente fue hasta que ya consulté con otro urólogo, quien sí me remitió a consultar con el ginecólogo experto. Entonces, los urólogos, la pregunta es, ¿qué tienen en cuenta para realmente hacer esta remisión? ¿La hacen siempre? ¿No la hacen? Esa es una pregunta difícil porque parte de los protocolos en dolor pélvico crónico
incluyen tres grandes especialidades, ¿no? En el caso de mujeres, la primera es ginecología. Y dado que la mayoría de pacientes son mujeres, pues yo pregunto más bien si ya pasaron por ginecología para no descartar nada. Ahora, si no lo han hecho, podemos ir avanzando en paralelo. Pero la tercera gran especialidad que debe ser considerada para descartar un dolor pélvico crónico de dolor inespecífico es gastroenterología, que es lo que está diciendo la doctora Carla, ¿no? Las colitis ulcerativas o el colon irritable también tienen que ser descartados. Ahora, eso es un poquito más fácil porque simplemente puedes preguntar, ¿no? Tienes alteraciones en la evacuación, pasas por momentos de tener deposiciones líquidas intensas a periodos de constipación o estreñimiento muy largos, o hay dolores asociados a gases muy intensos, muy fuertes, que el mismo dolor pélvico, ¿no? Que te da mucho desconfort, te altera, te causa malestar general, emocionalmente inestable, sí, ok, entonces igual también tendrías que pasar por una evaluación en gastroenterología. Ok, sí, y efectivamente de alguna u otra manera terminamos consultando pues varios profesionales, ¿no? Entonces, aquí para iniciar hay una pregunta que quiero retomar inmediatamente de Catri, que nos está escribiendo: ¿un trastorno mal funcionamiento del piso pélvico puede ocasionar síntomas similares a los de la cistitis? Como ustedes, no sé quién puede responder. Yo un ratito, Carla, de ahí vas tú, a ver si es que estamos alineados con esto. El dolor característico en el piso pélvico es, como lo ha descrito muchas de mis pacientes, es un dolor de muelas que no te puedes sacar. Y no sabes bien de dónde es. Puedes identificar que está asociado a la vejiga porque se asocian síntomas urinarios, asociado a aparato reproductor femenino porque tiene síntomas básicamente vaginales, o los dolores están relacionados quizá con la menstruación, o asociados a el tema del colon porque existen estas alternancias en la frecuencia de posiciones, ¿no? ¿Qué opinas, Carla? Sí, de pronto no se puede entender muy bien la pregunta, a qué se refiere con trastorno o mal funcionamiento del piso pélvico, pero de que puede tener síntomas similares, sí, porque si viene asociado a dolor, sí, sí puede venir asociado a dolor. Puede venir asociado también a molestias en la parte genital, también eso sí es cierto, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que este tipo de pacientes, y en particular, tienen un mayor número de receptores para el dolor a nivel del vestíbulo, en la zona vestibular, en la zona del introito. Entonces, pueden tener dolores hasta con el roce de la ropa interior, ¿sí? Y eso puede confundir las molestias y puede confundir como molestias urinarias, digámoslo así, ¿no? Sale la orina molesta, hay roce de ropita molesta, hay dolor pélvico, que eso también es lo característico en estas pacientes. Entonces, sí, puede tener síntomas similares, ¿no? De repente vamos a suponer una incontinencia urinaria mixta, ¿no? Hay molestias hay nicturia, hay urgencia, sí, hay un poquito de incontinencia, entonces sí puede tener síntomas similares. Ok, gracias a ustedes por las respuestas. Entonces, precisamente en el grupo de WhatsApp, que es en el que más interactuamos con un grupo de chicas, ellas generaron algunas preguntas que me gustaría con las que pudiéramos empezar, ¿no? Hay una muy especial cuando hablan de la candidiasis vaginal recurrente. Dice que a pesar de que se ha intentado muchos tratamientos, siempre vuelven. Y además esta chica también tiene un diagnóstico de vejiga hiperactiva, si no estoy mal, y bueno, cistitis intersticial. Entonces dice que ella ha usado óvulos de ácido bórico. Si eso ayuda, se lo puede usar, cuánto tiempo, o qué es lo más tal vez recomendable, ¿no? Para estas candidiasis recurrentes. Ya, creo que me toca a mí, ¿no?
O Renzo quiere responder. No, Los dos. es tu campo, Podemos es tu hacerlo, campo. ¿verdad? Yo Podemos no hacerlo. tengo que entrar ahí. Bueno, en general, como ya lo sabemos, o sea, son pacientes como nosotros lo conocemos, que son pacientes que han sido tratadas ya por ITU de manera repetitiva, y uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de la vulvogenitis recurrente, o sea candidiásica, que es la más frecuente de pronto, y la de más difícil manejo, de paso decirlo, es el hecho de que el uso de antibiótico de amplio espectro, de larga data, y que sea, pues, o en caso hasta automedicadas, hace que la flora vaginal cambie. Entonces, al cambiar la flora vaginal, favorece la proliferación de la cándida por ser un oportunista, por decirlo así. Entonces, esto hace que la paciente recurra a infecciones. Y sí, parte del tratamiento en estas pacientes es el uso no solamente de antifúngicos, sino también hay un esquema de manejo con el ácido bórico que, entre comillas, debería de estabilizar la flora genital, y el uso en algunos esquemas se da una tableta de 600 miligramos en la noche vía vaginal por 14 días, y en otros esquemas en los que son de más difícil manejo se puede utilizar 2 veces a la semana, también de la misma forma, pero en dosis, en tiempos más prolongados, de 6 semanas, 12 semanas. Entonces va a depender mucho de la paciente en la que estemos manejando. Eso es importante, la edad en la que tiene la paciente, porque es obvio que los estrógenos nos dan cierta protección a nivel de la flora genital, el epitelio vaginal, que favorece la acidez y el equilibrio de la flora. Entonces, sí es de difícil manejo, sí requiere, bueno, pues un manejo incluso prolongado, ¿sí? Y bueno, habría que ver qué otros factores tiene la paciente como para desencadenar una vulvovaginitis recurrente e ir tratándolos cada uno de ellos. Y como bien yo les digo a las pacientes, son muchos factores: el estrés, enfermedad crónica de fondo, inflamación crónica de la zona genital, cómo está el epitelio vaginal, cómo está la flora vaginal, si la dieta es rica en carbohidratos, en azúcares, que también eso favorece la proliferación de la cándida, el uso de ropa interior sintética y muchos factores que están implicados, que tengamos que corregirlos, porque claro, nosotros bien podemos pasarnos la vida dándoles tratamiento médico, farmacológico, pero si no se corrigen de base esos factores, pues vamos a recurrir en lo mismo, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque es muy importante la educación en la paciente, que se conozcan estos factores para que puedan ellas de a pocos ir modificándolos y que su terapia sea la mejor y que tengan una respuesta óptima, digamos, al tratamiento, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si Renzo quieres complementar con No, algo está el súper tema. bien, está súper bien. Solo Sí, claro. quería explicar un poquito de las palabras que estamos usando con Carla, que por ejemplo, vulvodinia es este dolor en la zona genital, ¿no? Porque van a empezar a preguntar, Carla, algunos términos que usamos, ¿no? Claro, sí, tienes razón. Esquema, Disculpa. cuando la doctora dice esquema, está hablando de el conjunto de medicación que vamos a dar, ¿no? Que lo tenemos como protocolizado para ciertos tipos de dolencias. Entonces, esas palabritas para despejar nada más, porque está muy bien. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias. Igual, muchas gracias por aclarar. Bueno, hay algunas preguntas que hicieron acerca del embarazo. Bueno, me voy a ese punto porque he escuchado a varias chicas que dicen, bueno, si tienes una cistitis crónica o cistitis intersticial, puedes realmente buscar un embarazo, afecta o no esta cistitis, el desarrollo de este embarazo y el desarrollo de los síntomas. Bueno, voy a tomar la palabra primero. Sí hay casos reportados, pero lamentablemente no, digamos que no hay algo muy específico con respecto a cómo se puede desarrollar el embarazo. Con respecto a la parte obstétrica, digamos que todo va bien, ¿sí? Todo va bien, no hay ninguna implicancia en el bebé, no afecta en nada al bebé, no afecta en el desarrollo del bebé, nada. Sin embargo, con respecto a la mamá,
En algunos casos se pueden exacerbar los síntomas y en otros pueden mantenerse tal cual ella los ha presentado, ¿sí? No he encontrado, por lo menos en la literatura, algo que me diga que en las pacientes el cuadro clínico, es decir, los síntomas disminuyen. Por el contrario, algunas se mantienen, la mayoría se mantienen con los síntomas en su basal, por decirlo así, lo que normalmente tienen, y otras pueden exacerbar los síntomas. Sí, eso es lo que se encontró, pero con respecto al bebé no habría nada, no afectaría en la culminación del embarazo, ya sea por parto vaginal, cesárea, nada de ello. Sí, tampoco es que digamos que los medicamentos que ellas usan para el tratamiento de su cistitis intersticial pueden hacerle daño al bebé, porque la mayoría de los medicamentos están indicados o pueden utilizarse siempre y cuando tenga pues la indicación de su médico tratante, y obviamente en conjunto el manejo con el ginecólogo y el obstetra para ver cuáles son las dosis en todo caso que se pueden manejar, ¿no? Y a qué edad gestacional en especial. Exacto, y desde ese punto de vista, el tema del uso de los medicamentos, ¿no? Porque, bueno, pasamos por antibióticos, medicación pues ya especializada, ¿no? Que hace pues de pronto las mujeres temamos a que le vamos a hacer daño al bebé o que vamos a interrumpir el embarazo si tomamos cierto tipo de medicamentos. Entonces, como es recomendable en relación con los típicos medicamentos que se usan para el tratamiento de la cistitis crónica o intersticial. Bueno, en general los que he revisado no tienen ninguna, digamos que efecto para mal, vamos a decirlo así, en el bebé, ¿no? La mayoría de ellos están en algo que se llama categoría B, que es decir, que no tienen efecto sobre el bebé, que pueden utilizarse siempre y cuando tengan, como les explico, la indicación de su médico tratante, ¿sí? Y con la veña de, obviamente, del ginecólogo. Pero por lo demás se pueden utilizar, todos los que he revisado se pueden utilizar en el embarazo. Ok, Sin muchas ningún gracias daño en el bebé. por aclarar. Claro, muchas gracias. Listo. Yo no sé, igual animo a las chicas que están en vivo de pronto a participar, porque he tocado ahí dos temitas, ¿no? Igual voy a tomar otras de preguntas que me hicieron previamente al live, pero sí las invito a que si van teniendo dudas respecto a lo que se está hablando, quieren profundizar en algo particular, por favor, hagan esas preguntas directamente. Yo tengo una pregunta para la doctora Carla. Ah, bueno, genial. Siempre ha existido este miedo con los anticolinérgicos, con los antineurálgicos como la pregabalina, que siempre estamos en los esquemas para cistitis intersticial. Pero en caso de tener efectos adversos, más que nada en la paciente, ¿cómo verías tú el uso de las instilaciones vesicales con cististato o con el ácido hialurónico durante la gestación? Teniendo en cuenta que las instilaciones son canalizar una sonda, obviamente con la asepsia y antisepsia debidas, ¿no? Pero igual es canalizar una sonda e introducir un líquido por 8 semanas seguidas. ¿Tú lo verías aceptable? Bueno, he visto casos en los que se han hecho eso. Hay publicaciones en revistas médicas y en la que no se ha visto ningún efecto sobre el bebé, e incluso he visto mejoría de síntomas en la madre. O sea, no le Perfecto. vería mayor contraindicación con respecto al uso de eso. Bueno, y aprovechando entonces lo que el doctor Renzo, yo también tengo otra pregunta asociada. Con el uso del manejo, sobre todo para el dolor crónico a nivel del cannabis, ¿sí? Que son otras opciones que a veces buscamos también, pues, cuando la medicación tal vez, digamos, normal, pues como lo que nos medican normalmente, a veces tiene no contraindicaciones, sino efectos secundarios, es molesto. El cannabis puede ser usado tanto en embarazo como no en embarazo, pero dentro del diagnóstico de cistitis intersticial. Bueno, en la revisión no,
está contemplado el uso del cannabis. O sea, digamos que no sería una de las opciones, porque sí atraviesa pues la placenta, ¿no? Y si bien es cierto, sí, exacto, eso no, sí no está contemplado. Justo Ok, está pero preguntando. entonces, perdón, en No, es que esta, estaba preguntando una paciente por la fenazopiridina. Creo que sí se da sin problemas, ¿no, Carla? La Sí, fenazopiridina, el piridium. fenazopiridina, no hay problema. No hay problema en el uso del piridium. Sí se puede utilizar. ok, y Así es. volviendo, qué pena, al tema que estaba mencionando, entonces, en chicas con embarazo no es recomendable el uso de cannabis y en las chicas que No, simplemente tenemos dolor crónico, no estamos embarazadas, ¿es pues sí. posible? ¿Has tenido alguna experiencia con eso o los Sí, dos? bueno, yo he tenido ¿Puede ayudar? experiencias y dentro de ellas, algunas han ido muy bien en dolor pélvico crónico, han ido muy bien. Otras no están, no tanto por efectos secundarios propios del uso del cannabis, ¿no? Que han tenido dolor de cabeza, esas cosas que les incomodaban mucho y en verdad suspendieron la medicación, prefirieron no utilizarlo. Pero por lo demás le han ido muy bien, a otras les han ido muy bien. Y tú directamente, digamos, lo medicas o alguien especializado debe No, hacerlo? no, sí, hay centros especializados en el uso de cannabis que ya les van dando la dosis, digamos que dosis de inicio y luego de acuerdo a la respuesta al dolor van incrementando o modificando la dosis, ¿no? Para que la paciente tenga un resultado óptimo en el manejo del dolor. Ok, igual creo que aquí es importante mencionar que, bueno, más allá también de la medicación está todo este tema y no sé hasta qué punto ustedes interactúen también con los profesionales como los fisioterapeutas, que son también, pues, como profesionales que van muy de la mano con todo el tema de ejercitar el suelo pélvico, ¿sí? De hacer manejo, pues, y ya más especializado. Me gustaría que nos cuenten cómo su experiencia, si es necesario también hacerlo con un fisioterapeuta. Dale, Carla, dale. Tú eres la Bueno, estrella, Eddie. sí, en verdad el manejo sí es multidisciplinario, ¿no? Estas pacientes tienen un enfoque en diferentes puntos, diferentes aristas, por así decirlo, y requieren un apoyo psicoterapéutico. Y ojo, estamos hablando solamente de la fisioterapia, sino también de apoyo psicológico, porque es importante manejar el estrés, ya que es una enfermedad crónica de muy difícil manejo. Entonces, el apoyo que tiene que recibir la paciente, pues es importantísimo, no solamente en la parte, digamos que médica, sino también en la parte psicológica. Entonces, parte de ello es el apoyo psicoterapéutico y fisioterapéutico. La relajación del suelo pélvico, los ejercicios del suelo pélvico, hay electroestimulación del suelo pélvico para que mejoren la musculatura, la relajación de la musculatura y también el apoyo psicológico. No sé si Renzo también tiene experiencia en esto. Sí. No, justo es una pregunta recurrente y siempre la respondemos con Julie, ¿no? No hay un tratamiento específico para el síndrome pélvico doloroso. O sea, el tratamiento es el que mejor le va a la paciente. Así es. Tú puedes tener un protocolo que empieza con ciertas pastillas, pasconaines, anticolinérgicos, antineurálgicos, no funciona, pasas a tramadol, pasas a cannabis, pasas a electroestimulación o fisioterapia del piso pélvico, y si eso no funciona, sin llegar aún al tema psicoterapéutico o de manejo de emociones que debería ir paralelo, cualquier otro esquema que funcione es válido y no debería tenerse siempre en cuenta, ¿no? Hacer yoga, hacer relajación, como digo, mindfulness, este, cualquier actividad que vaya a funcionar, yo creo que está permitida. Bueno, y yo ahí apoyo lo que dice el doctor Renzo. Es más, o sea, más allá de que yo sea psicóloga, eh,
por haber vivido los síntomas, creo que si yo hubiese sabido esta información cuando comenzaron los síntomas, creo que lo primero que hubiera hecho era ir donde un psicólogo y un psiquiatra. No lo hice. O sea, eso fue lo último que hice, ¿sí? Porque claramente la desesperación del síntoma te lleva a buscar al urólogo, al examen médico que tengo, y bueno, todo empieza a salir normal, no tienes nada, y aumenta la ansiedad, aumenta la desesperación, y creo que un gran porcentaje de cómo se desarrollaron los síntomas, en mi caso en particular, eran debido a la alta ansiedad que tenía por no saber mi diagnóstico y por no saber cómo resolverlo, lo cual creo que estas charlas son un insumo valioso, muy valioso, para las personas que tal vez están comenzando con ciertos síntomas o no saben qué tienen o tal vez no han pasado por un examen donde les digan exactamente qué es lo que pasa. Entonces buscar esa ayuda psicoterapéutica, chicas, es fundamental, porque a mí eso, y si vamos, o si no queremos usar la palabra terapia, procesos de desarrollo personal, transformación personal, creo que la inversión más grande de mi vida ha sido en eso. Invertí un montón en medicación, en instilaciones vesicales, se me fue la plata de la vida. Pero les juro que lo que, si bien ayudaron, y es una parte fundamental, lo que transformó mis síntomas y me ayudaron a tener una calidad de vida mejor es este tipo de ayudas, ¿sí? Eso creo que complementa todo, y como lo dijo la doctora Carla, o sea, te puedo dar la medicación, te puedo hacer la cirugía, te puedo hacer todo lo que quieras, pero si no hay un manejo desde ese lado y también desde nuestra autonomía al manejar nuestros hábitos, ¿no? El cambiar todos los hábitos y nuestras rutinas, lo que dice el doctor frente a la meditación, el yoga, que creo que son cosas que tenemos que de alguna u otra forma ir implementando porque implica cambiar tu estilo de vida. O sea, creo que incluso el mensaje de fondo de los síntomas, para irme un poquito más allá, es cómo la enfermedad te llega a decir, para, porque lo que estás haciendo no te está haciendo bien, y te hace un llamado de atención tan fuerte que tienes que cambiar efectivamente todo. Todo es todo. Vínculos, relaciones tóxicas, creencias, ¿no? Arraigadas que tenemos de nosotros mismos. Y me metí por ese ladito porque creo que todo esto es, o sea, estamos los tres precisamente como colaboradores. Aquí hay tres grandes profesionales que están de la mano, o sea, ninguno hacemos nada solito, ¿cierto? Y No. para eso, y por eso estamos aquí, lo cual agradezco mucho. No sé si alguien, uno de los dos quiere hacer algún comentario al respecto para pasar a otras preguntas. Carla. Bueno, yo igual como experiencia propia, tuve un problema de endometriosis, que es una de las tantas causas de dolor pélvico crónico. ¿Sí? Pero, y esto, a propósito de lo que acaba de decir Yuli, es increíble cómo te cambia la vida cuando empiezas a corregir todo, ¿sí? Y todo se va arreglando, todo se va arreglando. Entonces, el cambio tiene que ser de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y eso obviamente mejora incluso la salud. O sea, a mí me operaron, sí, de endometriosis, me operaron. Fue por un dolor espantoso que tuve. Pero la mayoría de las pacientes con endometriosis terminan teniendo dolor pélvico crónico toda su vida. O sea, tenemos claro que la endometriosis es un diagnóstico que nos lo llevamos a la tumba, por decirlo así. Sin embargo, posterior a la cirugía, pues hice lo que bien dice Yuli, arreglé todo. Y de ahí no he tenido molestia alguna, ¿no? Eso es entonces, digamos que una evidencia de que todo mejora si es que empezamos a corregir nuestro interior. Y es importantísimo que la paciente lo sepa, es importantísimo que la paciente conozca e identifique todas sus debilidades para que pueda pues mejorar su
su calidad de vida sobre todo, porque son enfermedades crónicas que a veces nos las etiquetan y como que nos quedamos con ellas ya y tenemos como un diagnóstico de por vida y nos hundimos en el diagnóstico y no sabemos qué hacer y es que como dice Julie empezamos a dar vuelta por todos los especialistas y nunca llegamos a nada. Y al final de cuentas la solución pues en gran parte está en nosotros, ¿no? Así que yo también estoy muy de acuerdo en esas terapias que al final de cuentas ayudan mucho, mucho. La medicina es un gran aporte, pero tenemos que empezar también a tomar la importancia de la salud mental. Eso es muy importante. Sí, gracias, Carla. Mira tú, qué bonito. Para que veas que leo. No te digo que la doctora ¿Por qué Carla crees es que la también invitamos? del ¿Por qué team. crees que la invitamos? Claro que sí. No, justo iba a decir algo que dijiste, Carla, que es muy bonito, ¿no? Todo tiene que empezar a cambiar de adentro. Sin embargo, es muy difícil incluso para los médicos explicarle a un paciente que de por sí, como lo dijo Carla ahora temprano, ¿no? O sea, los ginecólogos y los urólogos tenemos pacientes específicos, ¿no? Dios nos libre de los pacientes con endometriosis en los ginecólogos y en los urólogos es las pacientes con cistitis. ¿Y por qué? Porque es un manejo muy difícil. Siempre va a llegar esta paciente ansiosa, adolorida y que sabe más que tú de la enfermedad. Porque ya leyó, pasó por 15 especialistas y le dice, ¿sabes qué? Quiero que me cures ya. Entonces es bien difícil manejar eso, hay que tener mucha, acá en Perú decimos mucha muñeca, ¿no? Mucho tino para decirle justamente esto, que es una enfermedad que podría acompañarnos toda la vida, que por eso se llama crónica, que nos cambia la vida, que hay que reorganizar, reordenar todo, y como dijo Carla, desde adentro, para que ya no empiece a molestar tanto, ¿no? Es decir, probablemente la molestia va a seguir ahí, eh, pero de repente si ya no le hacemos tanto caso, ya no va a interferir emocionalmente en nosotros, que es el gran problema de todos los dolores justamente del piso pélvico de lo que estamos hablando. Doy fe de eso, de mi persona como tal. Sí, totalmente de acuerdo. Igual, pues, las mujeres pasamos por un montón de ciclos y hay precisamente preguntas que estaba revisando acá muy relacionadas con uno de las épocas por las que todas vamos a pasar, que es la menopausia. Y pues efectivamente hay varias chicas dentro del grupo que están pasando por esta etapa y que además están con cistitis intersticial, ¿cierto? Entonces, hablan más que todo en preguntas relacionadas con la resequedad vaginal y de qué de pronto lubricantes aconsejas o qué tipo de manejo se le puede dar a estas molestias. Ya. Bueno, yo creo que es muy conocido que uno de los síntomas, digamos que era uno de los más frecuentes, los más fastidiosos, y sobre todo en pacientes que tienen cistitis intersticial, porque como le expliqué, tienen un poquito, la sensibilidad un poquito más exacerbada en esa zona genital. Digamos que hay mucha más sensibilidad que el promedio de las pacientes. Sí, y ya de por sí, la disminución de los estrógenos en la zona, digamos que en general en la mujer, hace que la zona genital se torne seca, digamos que ponga más chiquita, un poco elástica, y eso hace que tenga ciertas molestias. Lo que más molesta es sensación de ardor, sensación de prurito y sensación de sequedad en la zona genital, ¿sí? La mayoría de veces estos síntomas pueden ser, digamos que disminuidos con el uso de cremas de estrógenos tópicas, digamos que pueden ayudar a tolerar los síntomas. Pero en algunos casos en los que está contraindicado el uso de estrógenos o la paciente simplemente no quiere utilizar nada de hormona, hay algunos geles
lubricantes que pueden, digamos que, recubrir toda la zona epitelial, toda la zona del tejido de la vagina y favorecer un poquito a la lubricación, ¿sí? Eso sí es importante tenerlo en cuenta. Ahora, que si requerimos tener una respuesta un poquito más rápida para ello, tendríamos que hacer uso sí de los estrógenos, ¿sí? Que pueden venir de varias formas, ¿no? En tabletas, en ampollas, en geles, en spray, que se pueden utilizar. Pero el manejo en general, lo que iniciamos es en general el tratamiento tópico con cremas a base de estrógeno o lubricantes genitales. Es lo que utilizamos de manera inicial. Bueno, doctora, muchas gracias. Creo que queda ahí súper clara. Y bueno, asociado precisamente a este tema de la menopausia, lo uno, con dos chicas que hicieron esta pregunta dentro del grupo y es el tema del insomnio, tanto asociado a la menopausia como a los mismos síntomas, ¿no? Porque finalmente los síntomas también pueden generar, bueno, otros síntomas urinarios nocturnos, que se llama nicturia. No, Muy bien. Sí. Nicturia. Nicturia, está bien, perfecto. Entiendo los términos. Bueno, entonces, bueno, preguntan, y para los dos igual, creo que desde su conocimiento, ¿qué hacer para el insomnio? Porque no dormir provoca estrés, malestar, más ansiedad y el ciclo se repite, ¿no? Entonces no duermes porque tienes estrés, luego tienes estrés y no duermes. Bueno. ¿Qué podríamos decir? Sí. Acá sí me gustaría empezar yo, Carla, si me permites. Por favor, doctora, adelante. Gracias, muchas gracias. ¿Recuerdas? Creo que de los primeros live, Julie, habíamos logrado encontrar la asociación entre síntomas emocionales o psicológicos y el dolor pélvico crónico específicamente. Es uno de los dolores muy particulares que tiene una asociación muy fuerte y que tiene un feedback de círculo vicioso, ¿no? Más ansiedad, más dolor, el dolor causa más ansiedad, la ansiedad causa más dolor y no hay dónde pararlo. Entonces, en la menopausia también los cambios hormonales, esto sí lo explica mejor Carla después, pero también provocan alteraciones emocionales en la mujer. Y siempre hay que tener en cuenta que el insomnio o el dormir mal, es uno de los síntomas más característicos de un síndrome depresivo o un síndrome ansioso depresivo. Entonces, particularmente yo no podría recomendar una pastilla para dormir. Siempre insisto por el tema de relajación, un poco de ejercicios de estiramiento, meditación, que te puede ayudar a descansar. Pero si esto no persiste y se logran identificar otros síntomas de un síndrome ansioso depresivo, pues obviamente el indicado ahí sería un médico especialista en trastornos emocionales, que sería el psiquiatra, ¿no? ¿Qué opinas, Carla? Bueno, sí es cierto que cuando se van los estrógenos, pues literalmente nos alteramos todita, ¿no? Toditas por dentro nos alteramos, ¿sí? Y si bien es cierto, cuando también tenemos los estrógenos, también nos alteramos, así que tranquilas, es normal. Es normal. Como yo le digo a mi pareja, no soy yo, son mis estrógenos, tranquilo, son mis estrógenos. Entonces, perdón. ¿Qué sucede? Se van los estrógenos y se alteran ciertos neurotransmisores que tienen relación con la felicidad, satisfacción y N cosas. Entonces, estamos un poquito más lábiles, tendemos un poquito más al llanto, estamos irritadas, entramos en ansiedad, podemos tener ataques de pánico. Entonces, todo esto es, como bien dices, Renzo, un círculo vicioso, ¿sí? Pero también estoy muy de acuerdo con Renzo que en lugar de echar mano hormonas, yo lo primero que hago es indicarle hay algo que se llama higiene del sueño. Y lo aprendí por una experiencia también, por una experiencia propia, ¿no? Una experiencia de vida en la pandemia,
que a todos nos dio estas crisis de ansiedad espantosas, entonces experimenté lo que es un insomnio. Sí, experimenté lo que es tener insomnio y es una cosa espantosa. Sí, espantosa no dormir, espantosa el tener miedo a que llegue la noche y no poder, no saber si vas a dormir o no, el tener Sí. la sensación de que estás echada en tu cama y que tienes el ojo cerrado, pero no duermes, y que pasan las horas muy lentamente y cuando te das cuenta son las 5 de la mañana y te tienes que levantar de nuevo y al día siguiente estás muy irritado. Entonces, me indicaron que era la higiene del sueño, el hecho de no tomar cafeína, el hecho de relajarte, hacer terapias de relajación a través de la meditación, a través de la respiración, escuchar música para dormir, no prender la computadora hasta muy tarde, no utilizar el celular, el móvil en la habitación, apagar todo para dormir, llevar una ropa ligera para dormir, no abrigarse mucho y N cosas. Esto aunado, y lo que más me ayudó fue hacer meditación, porque ahí fue, en ese momento es que empecé a hacer meditación. Y de verdad que te induce al sueño, o sea, quedas tan relajada que induce al sueño. Pero sí siempre hay que tener en cuenta de que en el día podemos tener mucha sobrecarga laboral, mucha sobrecarga emocional, pero si esa sobrecarga nos la llevamos a la cama, no vamos a dormir. Podemos tener la inducción al sueño, pero no vamos a dormir plácidamente, y eso es lo que se tiene que corregir. Más que dar hormona. Yo le puedo dar hormona, o sea, eso es de pronto hasta lo más fácil, pero ¿qué me hago dándoles hormona toda la vida si no me corrigen de base lo que tienen? Yo les dejo de dar hormona y vuelven a lo mismo. Entonces, es la idea. La idea es hacer esto un estilo de vida, un cambio de hábito que se vuelva permanente en nosotros. Sí, eso es lo que yo opino y como les digo, como experiencia de vida. O sea, no es una cosa que me hayan contado, es lo que yo he hecho. A mí me hicieron acupuntura, a mí sí me decían, cuélgate, no sé, un limón acá en el cuello que va a curar el insomnio, yo me lo colgaba, porque era mi desesperación de no dormir. Es horrible no dormir. Entonces, corregí todo y bueno, duermo los días que no tengo guardia. Creo que hay unos que están conectados que son mi equipo de guardia. Saludos para ellos. Que saben que a veces no dormimos, somos ginecólogos, a veces no dormimos, pero bueno, es parte del trabajo y ya luego cuando tenemos tiempo pues descansamos, ¿no? Pero sí es importante corregir. Gracias. Claro que sí, y yo me sumo a ello, complementando un poquito lo que dijiste en relación con los hábitos de sueño. Yo también empecé a implementar la meditación, es fundamental para mí en la noche antes de acostarme. Para mí, yo la hago en la noche, hay personas que la hacen en la mañana o en la tarde o en sus momentos libres. También puedo variar digamos, de horario, pero sí relaja muchísimo. Y algo que también como hábito es no ver televisión, acostarme viendo televisión, o también estar viendo estos contenidos negativos de las noticias, ¿no? En las noticias hablan del accidente, de lo trágico, de todo el drama humano, que obviamente lo tenemos que reconocer, pero creo que es una elección de nosotros con qué tipo de contenidos también llenamos nuestros pensamientos y a dónde enfocamos nuestra atención. Desde que ya no veo noticias, yo soy otra persona, o sea, yo no pienso, no sé, tal vez sí estoy desactualizada en algunas cosas, leo por ahí algunas situaciones que pasan en el mundo, no se trata de tampoco llegar a la ignorancia y no saber nada, pero creo que sí bajar tu atención a lo más positivo de tu vida. En alguno de los reels que hago, había uno que hablaba de eso, del agradecer, ¿no? De la gratitud, de saber que en tu día, qué hay, qué sí tienes en tu vida, qué hay en tu vida, quiénes sí están en tu vida y quién sí eres, ¿sí? Enfocarse en todos los sí de tu vida, ¿sí? Y eso creo que, bueno, eso es magia, yo siento que eso es magia, porque te cambia todo, te cambia tu humor, te cambia tu energía, tu vibración y tu cuerpo lo empieza a sentir. Entonces, y el dolor no aumenta, y si tienes dolor, el dolor se estabiliza o baja.
¿cierto? Por eso les he hablado mucho de abrazar el dolor, ¿no? Abrazar el dolor es, bueno, dejarlo entrar y sintonizar con esa energía. Muchas gracias por estar de acuerdo. Y bueno, ahí era mi aporte para favorecer precisamente esos mejores hábitos. Gracias. Bueno, en relación precisamente con la menopausia, bueno, hablan también un poquito de los bochornos en la menopausia, que bueno, también creo que está asociado a lo que hemos hablado. No sé si quieres agregar algo ahí, doctora Carla, sobre eso. Bueno, sí, los bochornos son uno de los síntomas de pronto que son un poquito de más difícil manejo. Sí, digamos que lo único que ha demostrado que mejore el síntoma es los mismos estrógenos. Ahora, hay que considerar que el climaterio es un proceso, sí, es un proceso. Y obviamente los síntomas van disminuyendo conforme pase el tiempo. Y eso se lo trato de explicar a las pacientes porque se desesperan mucho en este proceso. La idea es que con algunos cambios de hábito podemos mejorar un poco los síntomas, porque el bochorno sí, lamentablemente, lo único demostrado que que tenga mejoría y una mejoría rápida es el uso de estrógenos. Es lo único que se ha demostrado. Lo otro es apalear los síntomas o mejorarlos o disminuirlos un poco en espera de que este proceso pues avance, ¿no? Avance, porque no hemos visto, bueno, por lo menos yo no conozco una señora de 70 años que persista con bochornos. Entonces, esto es un ciclo, y como ciclo y como tal, el cuerpo se adapta a este cambio hormonal. Y para ello también hay algunas recomendaciones que podemos hacer, esto de no tomar cafeína, obviamente no comer irritantes, picantes, llevar ropa ligera para dormir, si es que estamos en la cama, tener algo a la mano para poder cambiarnos la ropa, para no estar con la ropa húmeda, cosas similares a esas, ¿no? Podemos hacer uso de otras terapias alternativas como el uso de isoflavona de soya, o algo similar a ello que pueda en largo plazo mejorar o apalear los síntomas. Pero si queremos una respuesta rápida y óptima, lo único que puede mejorar así de manera radical el síntoma es el uso de estrógenos. Listo, muchas gracias. Igual voy concluyendo con otra pregunta que tenía acá para ver si en el chat han hecho alguna. Es el tema de que todas debemos hacernos exámenes que incluyan, por ejemplo, una citología. Acá otra chica hablaba de la prueba que se hace para detectar lo del virus del papiloma humano. Y obviamente nos genera incomodidad, dolor. ¿Hay alguna forma de prevenir ese dolor de alguna manera? Bueno, médicamente, sabemos que psicológicamente pues todo va también, ¿no? En nuestro manejo. Pero médicamente Bueno, para no sufrir tanto con estos exámenes. sí, no, te entiendo porque claro, yo tengo pacientes en la clínica que llegan y me dicen, doctora, por favor, no me haga doler, ¿no? O sea, por favor. Claro, tienen experiencias ya previas en las que probablemente les hayan hecho doler mucho y llegan con cierto rechazo al examen, ¿no? Pero, bueno, créeme que he tratado de hacerlo de manera tan delicada que no he tenido una paciente que me diga, me ha dolido un montón, ¿no? Siempre trato de hacerles terapia de respiración, o sea, le digo, respira, respira, relájate, tranquila, incomoda, no incomoda. En algunos casos y en pacientes mayores que tienen ya una resequedad vaginal mayor, sí, de inicio le he dado terapia con estrógenos locales para que luego regresen y puedan hacerse la prueba, porque sí, en esos momentos la vagina se pega, sí, un epitelio sobre el otro, el tejido se pega. Entonces es necesario lubricarlo previamente para poder abrir el espéculo y poder visualizar el cuellito que está en el fondo del cuello de la vagina. Pero en la mayoría de chicas que han llegado solamente hay que estar relajadas, relajar los músculos, respirar lentamente para poder no ofrecer resistencia al examen, porque es lo que duele. Los músculos se ponen tensos y al ingresar el espéculo, pues eso causa dolor.
y más aún en una paciente que tiene un dolor pélvico crónico. Entonces eso es más todavía, el dolor se intensifica, digámoslo así. Sí, pero solamente relajarse. No hay otra manera de poder evaluar el cuello más que haciéndole una citología por el momento. Y no hay otra manera de acceder al cuellito del útero más que haciéndole, pues eso, el Papá Nicolau. Lamentablemente por ahora, ¿no? Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Aquí voy a revisar las chicas que han participado en el chat. Vuelven un poquito a preguntar sobre el estrógeno vaginal, cuánto tiempo se debe usar, lleva mucho tiempo usando. Bueno, el estrógeno vaginal, ¿cuánto tiempo lo podemos utilizar? Las dosis varían mucho dependiendo de la paciente. Podemos utilizarla por esquemas de 14 días o luego podemos utilizarla como una dosis de mantenimiento de 2 veces a la semana. Sí, y podemos utilizarlo por mucho tiempo, dependiendo ya de cómo vaya el cuadro de la paciente. Y por ahí creo que también he visto una pregunta de los probióticos. Los probióticos también es una terapia que podemos utilizar de manera conjunta con otros tratamientos adicionales, ¿no? Para que puedan tener una mejoría de los síntomas. Pero digamos que no como tratamiento único, sino como coadyuvante, o sea, ayudando a la terapia médica. Ok, gracias. Hay otra pregunta que no sé qué es eso, la verdad no sé. Los isoflavones. Dice que desde que Esos los son tomo las empezó. isoflavonas de soya. Son una Ujú. terapia alternativa al uso de estrógenos, como terapia de estrógenos naturales que se pueden utilizar en tratamiento de los síntomas asociados a la menopausia, al climaterio, y que sí a la larga pueden dar pues alguna mejoría, pero no es un tratamiento que dé mejoría de síntomas de manera inmediata. Pero sí, se utilizan en muchas Sí, porque, presentaciones. perdón que te interrumpo, no, sino que la chica que comenta y se me empezó a dar vueltas la cabeza, no sé a qué se refiere exactamente. Uy, sí, yo tampoco, a ver dónde está, no, no, a ver si de repente si por ahí todavía está, si nos especifica eso. Pero, ¿a algunas les puede dar algunos síntomas? Sí, a algunas les puede dar algunos síntomas. Esos son efectos secundarios. Exacto, puede tener efectos secundarios. Sí. Ok. Vuelven acá a tocar un poquito el tema del virus del papiloma. ¿Este empeora el diagnóstico de la cistitis crónica intersticial? No, 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 No no, tiene nada que no ver. tiene relación, No. no tiene relación Ahí está directa, Hilda, ¿no? dice sí, que le da mareos. Puede ser, sí. Puede ser que le Ajá. hayan dado mareos. Ah, sí, ahí está. Ah, es Hilda, sí, por ahí está Hilda, que creo que también ha sido paciente del doctor Sí. Renzo, una chica del grupo que siempre está presente. Entonces, un saludito para ella. Bueno, ajá, estaba revisando, pero hay así como más preguntas específicas. Veo muchos saludos para los doctores, Renzo, la doctora Gracias. Carla, profesionales increíbles. Eh, bueno, mucho cariño realmente expresan muchas chicas, hacia ustedes también. Gracias. Realmente creo que estoy con personas muy valiosas y creo que los tres desde nuestros ámbitos hacemos una excelente labor, ¿sí? Ahora más unidos, pues creo que se complementa y es mucho más fuerte que podamos charlar de estos temas. Igual con el doctor Renzo hemos hablado de la importancia precisamente de que participen otros profesionales, ¿no? Yo de alguna manera esto empezó como una idea sola, totalmente sola. Yo dije, bueno, y en medio de la crisis de COVID, donde yo dije, bueno, ¿y cómo qué hago? Puedo ayudar a otros desde lo que estoy aprendiendo, ¿no? Yuli, discúlpame un ratito. Yo creo que vamos a despedirnos porque quedan 10 segundos. O sea, sí, sí, Gracias a igual solo todos. quería agradecer